Bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de contabilidad financiera, ¿sí? De la licenciatura en mercadotecnia. El día de hoy vamos a empezar a hacer casos prácticos en cuanto a lo que es consolidación y combinación, ¿sí? De sociedades. Entonces, vamos a ver, prácticamente ahorita vamos a repasar los estados financieros porque sobre ellos vamos a trabajar durante las próximas 3 sesiones, ¿sí? Vamos a empezar diciendo, como siempre, que nuestros estados financieros, como ya lo hemos mencionado, son 4. ¿Sí? Balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. El balance general, como nosotros lo hemos manejado, es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros bienes y derechos, deudas y obligaciones y patrimonio de una empresa a una fecha determinada. El estado de resultados es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros ingresos y egresos por un periodo determinado. El estado de cambios en la situación financiera es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros orígenes y aplicaciones de recursos de una empresa por un periodo determinado. El estado de variaciones en el capital contable nos va a mostrar los cambios, los movimientos, ¿sí? Que se va a dar dentro del patrimonio de una empresa a una fecha determinada. Entonces recordemos que nosotros esos estados financieros básicos los podemos dividir en 2 tipos, estáticos y dinámicos. Los estáticos son los que no cambian, que están desde que se originó la empresa hasta este momento, como es el balance general. Desde que nace la empresa hasta este momento le hemos sumado, restado, etcétera, y podemos nosotros tener ese estado a una fecha determinada. De la misma forma, el estado de variaciones en el capital contable, nosotros podemos sacar ese estado desde que se crea la empresa hasta este momento. Por el contrario, el estado de resultados es un estado financiero dinámico, el cual nos va a mostrar, como su nombre lo dice, los resultados de una empresa, si hay pérdidas o ganancias de la misma por un periodo determinado, es decir, pueden hacerse cortes, ¿sí? Por el periodo de 2007, por el periodo de 2008, por el periodo de 2009, por el periodo de 2010 y también lo que también sería trimestres, bimestres, semestres, ¿sí? Entonces podemos poner un periodo de tiempo. De la misma forma, el estado de variaciones, el estado de cambios en la situación financiera, vamos a tomar 2 balances generales y dentro de los 2 balances generales los vamos a comparar y de ahí vamos a sacar los orígenes y aplicaciones de recursos, ¿ok? Bueno, entonces, ya que estuvimos repasando estos estados financieros básicos, vamos a repasar lo que vimos en clases anteriores en cuanto a la consolidación de estados financieros. ¿Qué es una consolidación? La consolidación es juntar, es amarrar, o sea, es poner junto los estados financieros de una empresa, ¿ok? Entonces, nosotros podemos consolidar o combinar estados financieros. Recordemos que nosotros tenemos 2 empresas y esas 2 empresas las vamos a juntar en sus estados financieros, ¿ok? Tenemos aquí otra empresa, los vamos a juntar los estados financieros para sacar uno solo. ¿Cuál es la ventaja de consolidar o combinar estados financieros? Bueno, no es lo mismo decir que la empresa A tiene 10 millones de pesos y la empresa B tiene otros 10, a decir que ya tenemos una empresa que factura 20 millones de pesos. ¿Sí? Si nosotros juntamos ahora sí que cifras financieras, nosotros podemos tener estados financieros con unas cifras mucho más relevantes. Y podemos ver que a lo mejor no nada más tenemos 2 empresas, a lo mejor tenemos 5 empresas, ¿sí? Tenemos 5 empresas. Y a la hora de juntar sus estados financieros, tenemos 20 millones de pesos. Entonces, o a lo mejor 20 millones de dólares. Entonces, no es el mismo efecto estar por separado que si nosotros juntamos toda su información financiera y tenemos nosotros estados financieros ya juntos, consolidados o combinados, ¿ok? Entonces, nuestro efecto es muy diferente cuando juntamos cifras financieras. Cuando juntamos cifras financieras, entonces nosotros estamos
prácticamente dando un efecto, sí, muy sobresaliente al presentar un estado financiero donde se muestran impactos financieros de diferentes entidades. Y ya podemos ver que la empresa en la que estamos hablando no es una empresa chiquita, sino al contrario, es una empresa multinacional. Ajá. Ahora no es necesario que sea multinacional, a lo mejor dentro de México, ¿no? Tenemos nosotros empresas en diferentes estados de la República. Entonces, cuando nosotros juntamos estados financieros, vemos que es una empresa muy importante dentro de México, pero que nosotros tenemos pequeños establecimientos, pequeñas empresas, y de las cuales nosotros al juntar o consolidar su información, obtenemos estados financieros con cifras mucho más relevantes. Entonces, ese es nuestro objetivo. Aparte, a lo mejor no necesita estar una empresa dentro de México, ¿no? A lo mejor nada más en el Distrito Federal. Tenemos lo que vendría siendo una empresa en Xochimilco, Iztapalapa, Aragón, Gustavo Madero, Benito Juárez, diferentes empresas, ¿sí? No es lo mismo que si nosotros representamos una sola empresa al representar un grupo de empresas. Por ejemplo, Aurrerá. Aurrerá y sin más es Bodega Aurrerá Express, una chiquitita, ¿sí? ¿Cuánto les gusta que tengan sus estados financieros? ¿Serán relevantes si yo muestro el estado financiero de una Bodega Aurrerá Express, que es chiquitita? Yo supongo que no. Pero si nosotros juntamos todos los estados financieros de Bodega Aurrerá Express, ¿se imaginarán qué impacto es el que tienen dentro de la sociedad? ¿Sí? No es lo mismo representar el estado financiero de una Bodega Aurrerá Express a representar todos los estados financieros de las Bodega Aurrerá Express. Ya con eso nos podemos dar cuenta que es una empresa grande, que es una empresa que ya tiene una representación o cifras financieras relevantes. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros nos sirve juntar información, consolidar información, combinar información. ¿Ok? Bueno. Dentro de esto nosotros tenemos que diferenciar los tipos de empresas, los diferentes tipos de empresas que existen, ya que no nada más es juntar información y ya. Tenemos nosotros para esto, ¿sí?, diferenciar qué tipos de empresas nosotros podemos encontrar. Y estuvimos diciendo que las empresas, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al número de acciones, o dependiendo cómo puede una influir dentro de otra, nosotros podemos tener lo que vendría siendo una controladora. Una controladora va a tener más del 50% de las acciones de otra empresa chiquita. ¿Sí? Podríamos decir que esta es la empresa grande, la empresa que controla a esta chiquita que es la B. ¿Por qué? Porque la empresa grande, que en este caso es A, tiene más del 50% de las acciones y por lo tanto, sí, la empresa B, que es una controlada, una subsidiaria, sí tiene que obedecer todo lo que nosotros digamos o lo que diga la empresa A. ¿Ok? La empresa A controla a la empresa B por el simplemente hecho de tener más del 50% de las acciones. Tiene influencia, tiene mucha influencia, ¿sí? Dijimos la clase pasada que controlar significa tener más del 50% de las acciones, poder remover lo que son los directivos, poder tomar el rumbo de la empresa, ver hacia dónde va, ¿sí?, qué cambios son los que van a sufrir, qué decisiones son las que se van a tomar. Todo eso era controlar, ¿sí?, a otra empresa. Y otra empresa va a tener que hacer lo que la empresa A diga. ¿Por qué? Porque es la que manda, la que tiene el control. ¿Ok? ¿Qué vendría siendo? ¿Sí? Una empresa A, ¿sí?, controla a una empresa B. ¿Por qué? Porque tiene el control, tiene más del 50% de las acciones con derecho a voto. Tiene lo que sería decisión, poder remover a gente, directores, miembros del consejo, etcétera. ¿Sí? Dependiendo de ese tipo de poder, ¿sí?, es el control que va a jugar sobre B. Ahora, nosotros, cuando juntamos estados financieros y hay una controladora dentro del grupo, nosotros decimos que consolidamos estados financieros. Ahora, nosotros podemos tener, a lo mejor, ¿sí?, tener más del 50% de las acciones de la empresa B, pero también a lo mejor
no necesariamente esas acciones son con derecho a voto. Entonces, no tenemos en este caso el control total sobre B, sino nosotros tenemos en cierta forma una influencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos muchas acciones, pero a lo mejor no todas con el privilegio de remover a directores, a miembros del consejo, ¿sí? Etcétera. Entonces nuestro poder se ve disminuido. Cuando se ve disminuido ese poder, nosotros decimos que la empresa A en relación a B se llaman asociadas. Es decir, tienen una influencia significativa, pero no por ello significa que a lo mejor son todo igual, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué tipo de poder son el que vamos a tener sobre B. Si es un poder total, entonces sí vendría siendo lo que es una consolidación y sería un control definitivo. Si nosotros tenemos una influencia, o sea, un control menos tan preponderante, ¿sí? Un control disminuido, tenemos lo que se llama influencia significativa. Si nosotros tenemos influencia significativa, entonces podemos decir que no es una totalmente una subsidiaria, sino una asociada. Dependiendo qué tipo de control tengamos sobre la empresa B, es el control que vamos nosotros a poder dominar. Ahora, nosotros, sí, es muy importante que diferenciemos este tema para ver si consolidamos o combinamos estados financieros. Ahorita que vamos a hacer unos ejercicios, vamos a poder ver la diferencia básica entre una consolidación y una combinación de estados financieros. No se preocupen. Entonces, vamos con lo siguiente. Nosotros, cuando tenemos dos empresas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la empresa A y tenemos la empresa B y tenemos la empresa C. Tenemos A, B y C. Y en este caso, A y B y C nada más pertenecen al mismo grupo. Es decir, por ejemplo, al grupo, podríamos decir que este grupo se llama Rosales Hermanos. Este grupo de Rosales Hermanos, ¿sí? Cada empresa va a ser independiente. Cada empresa es miembro de una familia. Este es un hermano, este es otro hermano y este es otro hermano. Todas son del mismo grupo, pero mejor este produce telas, este produce vestidos y este produce ropa para niños. Entonces, son del mismo giro aproximadamente, cada uno es independiente, junta sus estados financieros para tener un impacto mayor, para que puedan tener una cifra mucho mejor, ¿sí? No es lo mismo decir 10, 10, 10 a decir 30. 30 es un número mucho mayor y con eso pueden tener acceso a otros tipos de financiamientos, otros tipos de mercados, etcétera. Pero nada más, cada una es independiente, ninguna tiene acciones entre ellas mismas. Por lo consiguiente, como es cada una independiente, todas tienen la misma jerarquía. A lo mejor tienen el mismo catálogo de cuentas, tienen a la misma parte administrativa, tienen políticas similares, ¿sí? ¿Por qué? Porque son del mismo grupo, pero no tienen acciones entre ellas mismas. Cada una es separada. Entonces, cuando nosotros juntamos sus estados financieros, estamos diciendo que estamos combinando estados financieros. ¿Por qué? Porque no tenemos ni influencia significativa, ni tenemos control sobre ninguna de ellas. Simplemente tienen a lo mejor alguna acción en común, o a lo mejor tienen alguna política en común, o tienen lo que sería reglas, o la contabilidad similar, alguna característica porque son del mismo grupo deben de tener. Entonces, cuando son más o menos similares y tienen características o similitudes entre ellas mismas, entonces nosotros decimos que combinamos cifras financieras. Y esto lo vamos a ver un poquito más claro ahorita que vamos a empezar a hacer los ejercicios. Bueno, entonces, nosotros para juntar estados financieros, ¿sí? Para juntar ya sea para consolidar o ya sea para combinar estados financieros, nosotros tenemos que tener algunas reglas. Y esas reglas es decir, que los estados financieros tienen que estar a la misma fecha. Es decir, si yo
tengo que presentar estados financieros consolidados o combinados al 31 de diciembre del 2009, tengo que tener sus estados financieros de esta empresa al 31 de diciembre del 2009, esta al 31 de diciembre del 2009 y cada una de ellas al 31 de diciembre del 2009. Por ejemplo, si podría haber alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, si esta empresa apenas se creó, entonces pues voy a tener mi información al 31 de diciembre del 2009, pero va a tener información súper diferente a las otras. Bueno, pero pues es de nueva creación, no tendría tanto problema. Entonces podría haber algunas excepciones. Entonces, pero sí se trata que todos los estados financieros tienen que estar a la misma fecha, ¿sí? O sea, tener las mismas características. Otra regla para consolidar es que se tienen que seguir las normas de información similares. Es decir, si deprecio un activo, ¿sí? Por ejemplo, si utilizo el método de depreciación para depreciar el mobiliario y equipo de oficina, en una empresa lo deprecio en línea recta a 10 años. Entonces, todas las empresas tengo que depreciar este mobiliario y equipo de oficina a 10 años en línea recta. No, por ejemplo, que la empresa A lo hago en línea recta. Este en suma de dígitos, este descendente, este ascendente, este en producción. No, o sea, tenemos que tener ahora sí que parte de la política es de que tengamos que tener nosotros aplicación de las normas de información financiera comunes, ¿ok? Para tener una información lo más homologada posible. Tenemos nosotros que tener el desglose de los estados financieros, es decir, tengo que poner la parte de activo, ¿sí? Lo que vendría siendo bancos, clientes, documentos por cobrar, etcétera. No nada más activo y ya. No, tengo que tener un desglose de los estados financieros. Dentro de las ventas tengo que tener ventas, descuentos sobre ventas, rebajas sobre ventas. O sea, tengo que ponerme de acuerdo qué tan desglosado requiero la información para que yo con eso pueda yo juntar información financiera. Nosotros tenemos que eliminar las partidas intercompañías. Es decir, por ejemplo, si esta produce telas y esta produce vestidos, entonces, pues esta que produce vestidos le va a comprar las telas a A. Pero, ¿qué va a pasar? Pues A pues le va a vender la tela a B y a lo mejor se la vende hasta mucho más barata, ¿no? Porque son empresas del mismo grupo. Pero a mí no me interesa que es representar la cuenta por cobrar de esta y la cuenta por pagar de esta si son del mismo grupo. Tenemos que eliminar las partidas intercompañías. Por ejemplo, esta empresa A y B, ¿sí? A pues va a tener inversiones en acciones en B, porque pues le compraron acciones, ¿no? O sea, aquí voy a tener inversiones en acciones de la empresa B y aquí en B voy a tener capital, unas acciones de A. Entonces, pues voy a tener que eliminar esas partidas intercompañías. ¿Por qué? Pues porque me interesa conocer las inversiones en acciones que se tienen, no del grupo, si a lo mejor que esta tenga inversiones en valores en otra empresa. Entonces sí me interesa saberlas. Pero si son del mismo grupo, pues no tiene ningún caso, ¿no? Manejar las operaciones del mismo grupo. Me interesa saber la información financiera del grupo, pero fuera de él, ¿no? O sea, qué operaciones financieras se tienen con el exterior. Habrá algunas operaciones financieras del mismo grupo que sí se tengan que afectar o que sí se tengan que quedar. Como por ejemplo las ventas realizadas entre el mismo grupo, pues sí cuentan porque son ventas. Otros serían los gastos, ¿no? Pues eso sí. Pero las partidas del balance, lo que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pues no me interesa reflejar que tengo una deuda o que tengo una obligación o un derecho de cobrarle a otra empresa del mismo grupo. Las deudas, obligaciones, derechos y patrimonio dentro del mismo grupo, pues no tiene caso. Entonces, esas partidas intercompañías las tendríamos que eliminar. Pero bueno, eso es parte del ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Y posteriormente, cuando ya tengamos nuestros estados financieros, nosotros podemos realizar algunos ajustes, es decir, ver los estados financieros cómo quedan y si salta alguna cifra, si tenemos alguna cifra muy elevada, pues entonces nosotros podemos decir, ojo, o sea, tengo la cifra muy elevada, ¿no? O sea, cuidado.
Entonces, mejor considera que eso, pues no. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos considerarlo y podamos nosotros ahora sí que reversar o ver o mándame el análisis, el detalle de esta cuenta para ver si se tienen que hacer algunos ajustes correspondientes y depurar la información financiera. O sea, no nada más porque ya me mandaron la información financiera, yo la junto y ya. No, o sea, yo soy responsable de esa información financiera, de sus estados financieros combinados o consolidados y por consiguiente tengo que limpiarla. ¿Sí? Si alguna cuenta, algún saldo, algún movimiento está muy elevado, tenemos que hacer énfasis para poderlo limpiar, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros tenemos varios métodos de consolidación. Vamos a hacer nosotros en esta sesión un método y durante las siguientes 2 sesiones vamos a hacer 2 métodos más para que nosotros veamos los diferentes métodos de la consolidación. Tenemos lo que vendría siendo una integración global, que nada más es juntar cifras, ¿sí? Eso se da mucho en lo que sería la combinación de estados financieros, que este sería el caso. Una integración global sería nada más consolidar estados financieros y cuando no se tienen acciones entre las mismas empresas, solamente se tiene una administración propia o se tiene el mínimo de las acciones entre ellas. Tenemos otro que vendría siendo la integración proporcional. La integración proporcional es cuando en este caso nosotros tenemos cierta proporción o cierta equivalencia, sí, que por ejemplo A tiene ciertas inversiones en acciones en B y B pues tiene cierta parte de su capital que pertenece a, entonces tenemos que hacer nosotros, aparte de la eliminación de las partidas intercompañías, eliminación de esos movimientos del capital que son propios entre las dos empresas. Y tenemos otra que sería la puesta en equivalencia, es decir, si nosotros tenemos aquí A y B, A tiene lo que vendría siendo inversiones en valores de la empresa B y B tiene aparte capital que pertenece a la empresa A. Pero aparte, la empresa A tiene inversiones en valores de otra empresa, la empresa C. Nada más le pertenece el 50% de la empresa. Y el otro 50% de la empresa le pertenece a un inversionista extranjero. Entonces, ¿qué va a pasar? A la hora de juntar los estados financieros, A pues puede juntarlos de B sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues tenemos la misma participación. Pero, ¿qué va a pasar? Con esta parte, nosotros vamos a poder considerar solamente esta, porque es la que le pertenece al grupo. La otra parte le pertenece a otra persona, que es externa al grupo. ¿Sí? Entonces, si esta persona es externa al grupo, pues lógicamente le pertenece el 50% de la empresa y de sus resultados y de sus operaciones. Entonces, pues esa partecita no la podemos tocar, no la podemos juntar en nuestra información financiera. ¿Por qué? Porque no pertenece al grupo. Estas acciones solamente son de otro tipo de empresa, ¿no? Es muy raro el caso cuando sucede este tipo de operaciones, pero suele suceder. Entonces, mejor hacemos algún caso práctico donde nada más vamos a tener que considerar cierta proporción de una empresa, ¿ok? Porque nada más tenemos una equivalencia, ¿ok? Bueno, para nosotros consolidar tenemos que tener 3 etapas. Primero, tenemos que considerar que la información es igual en todos los tipos, ¿sí? O sea que nosotros tenemos información igual en A, en B y en C, ¿sí? Tenemos en primero que consolidar y tenemos que juntar información. Por ejemplo, si nosotros tenemos que juntar información en A y B y C, A, por ejemplo, es México. B es Estados Unidos. Y C, por ejemplo, es Japón. Las monedas o los estados financieros de México, pues van a ser en pesos, ¿ok? Tenemos lo que sería en pesos. De Estados Unidos vendrían siendo dólares. Y en Japón, pues son los yenes, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Yo no puedo juntar estados financieros así, son diferente moneda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer o todos los estados financieros en dólares, o todos los estados financieros convertirlos a yenes, o todos los estados financieros en pesos. O sea, nosotros tenemos que juntar estados financieros de la misma moneda.
Aparte, tienen que juntarse estados financieros, como ya lo habíamos mencionado, por el mismo periodo. Es decir, que todos tengan el 31 de diciembre del 2008, todos. O a lo mejor el 31 de mayo del 2009, ¿sí? Entonces, todo 31 de mayo del 2009. Aparte, que se tienen que seguir los mismos criterios contables, es decir, a lo mejor los mismos métodos de depreciación, a lo mejor los mismos controlimentarios, que se utilice todo webs, que se utilice mismo promedios, que se utilicen los mismos criterios para hacer la reserva de cuentas incobrables, etcétera. Se tienen que eliminar lo que son las partidas intercompañías y aparte nosotros tenemos que tener el mismo catálogo de cuentas. Eso es muy importante, ¿sí? O sea, la misma estructura en cuanto a catálogo de cuentas. Posteriormente, ya que tenemos todo igualito, ahora sí vamos a juntar cifras financieras, vamos a sumarlas. Y finalmente, pues vamos a ver si los estados financieros que están resultando al sumar las cifras son iguales. ¿Ok? Bueno, son normales, ¿no? Que no hay nada diferente. Si hay algo diferente, podemos hacer una limpia y hacer los ajustes correspondientes. Bueno, nosotros vamos a hacer ahorita aquí una práctica. Tenemos 3 empresas, México, Estados Unidos y Canadá. Esas 3 empresas nosotros vamos a juntar sus estados financieros. Entonces, no tienen acciones entre ellas mismas. Por lo consiguiente, vamos a caer al caso de una combinación. Nuestro primer caso va a ser una combinación y vamos a hacerlo por el método general. Es decir, nosotros vamos a juntar estados financieros, simplemente los vamos a juntar. No tenemos que hacer ninguna eliminación de la parte del capital porque no tienen acciones entre ellas mismas. Entonces, tenemos aquí los estados financieros de México. Fíjense cómo tenemos ahí cuentas por cobrar, intercompañías, en especial lo que vendría siendo México. Y fíjense cómo esas cuentas por cobrar, sí, de la parte de intercompañías, tenemos una parte que es de Estados Unidos, una parte que es de Canadá. Ajá, ¿por qué? Porque son las empresas del mismo grupo, ¿ok? Y esas las tenemos en cuentas por cobrar de México. Lógicamente, las cuentas por cobrar van a ser cuentas por pagar en lo que vendría siendo Estados Unidos y Canadá. Tenemos 3 meses, vamos a combinar los estados financieros de 3 meses. Fíjense cómo aparecen ahí cuentas por cobrar, ¿sí? De México. Entonces tenemos la parte de México, ¿sí? México, Estados Unidos y Canadá. Y tengo 3 meses, enero, febrero y marzo, ¿sí? Son los 3 meses que tenemos. ¿Qué vamos a empezar? Cuentas por cobrar de México, ¿ok? De la parte de intercompañías. Tenemos lo que son USA y Canadá. De la parte de México, nosotros tenemos 234 y 245. De la parte de febrero, tenemos 678 y 279. ¿Ok? Y la parte de marzo tenemos 875 y 345. ¿Ok? Ese es en cuentas por cobrar. Ahora vamos en cuentas por pagar. En cuentas por pagar tenemos la parte de intercompañías también de la parte de México. ¿Ok? Tenemos igual USA y Canadá. Tenemos los 3 meses. El primer mes es por 234, ¿sí? Posteriormente siguen con 987. Por el mes de febrero tenemos lo que son 356 y 276, me parece. Sí, 276, 874 y 245. Tenemos esas partes.
Ahora vamos a ver los estados financieros. Fíjense que están totalmente cuadrados. Sí, sumas de activo es igual a pasivo más capital. No tenemos ningún problema en ese aspecto. Vamos con la parte de Estados Unidos. También tenemos un balance general, pero ahora vamos con la parte de cuentas por cobrar en intercompañías. Ahora para Estados Unidos tenemos lo que vendría siendo México y Canadá. También tenemos lo que vendría siendo, ¿sí?, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En cuentas por cobrar, entonces tenemos lo primero que sería México y Canadá. ¿Sí? México y Canadá. Y tenemos que la primera parte de cuentas por cobrar tenemos que son 234 y 134. La parte de febrero tenemos 356 y tenemos que son 567. Y la parte de marzo tenemos que son 874 y 132. Ok, entonces ahí tenemos lo que serían cuentas por cobrar. Posteriormente tenemos cuentas por pagar que vendrían siendo México 234, ok, y 321. La parte de febrero tenemos que son 678 y 890. La parte de marzo tenemos que son 875 y 578. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, también nuestro balance general está totalmente cuadrado. Las sumas de activo son iguales a la suma de pasivo y capital. En la parte de Canadá, tenemos igual cuentas por cobrar, pero ahora tenemos lo que es USA y Estados Unidos. Bueno, USA y México, perdón. Entonces tenemos la primera que serían USA, cuentas por cobrar, USA, ¿sí? Que es la primera, ok, y México. Igual tenemos cuentas por pagar, igual USA y México. Fíjense, de USA tenemos que son 321 y 987 me parece. Ok, la siguiente 890 y 276. Y la última que son 578 y 245. La parte de cuentas por cobrar también la tenemos que considerar, ¿sí? También dentro de la parte de intercompañías tenemos que son México, USA, perdón, 134. Y la parte de México por 245. ¿Ok? Posteriormente tenemos febrero que son 567. ¿Sí? Y 279. Y la parte de marzo que serían 132. 345. Es muy importante que hagan este cuadrito dentro de su cuaderno para que con eso empiecen a hacer cuentas. Fíjense que también están perfectamente cuadradas las partes de activo, ¿ok? Y la suma de pasivo y capital. No tenemos ningún problema. Ya revisemos nuestros estados financieros, están cuadrados. Empezamos a checar lo que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar de intercompañías. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando un cuadro donde estamos poniendo todas las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ahora ya va a ser un poquito más sencillo. Tenemos, por ejemplo, ya este cuadrito es lo mismo que estamos viendo ahorita nosotros en nuestra lámina, pero ahorita nada más vamos a ver Canadá. Fíjense, Canadá, tenemos lo que vendrían siendo cuentas por cobrar. Tenemos la parte de México que son nosotros 987. Entonces tenemos esta parte, Canadá, aquí está, Canadá.
Tenemos la parte de México, que son 987. Entonces, en cuentas por cobrar, ¿qué quiere decir? Que nosotros, en esas cuentas por cobrar, en la parte de México, tenemos que tener una cuenta por pagar, igual, pero ahora de Canadá, ¿ok? Entonces, tenemos 987, estos 987, y ahora vamos con México, ¿sí? ¿Por qué? Porque es México, tiene que tener una cuenta por pagar, pero ahora de Canadá, 987, entonces tenemos lo mismo, vamos a eliminarla, es lo mismo. Tenemos igual 276, 276, 276, ¿qué quiere decir? Es lo mismo, podemos eliminar. 245 y 245, ok, los elimino. Ahora, vamos ahora con las mismas cuentas por cobrar, pero ahora de Canadá. Entonces, tenemos que ser Estados Unidos ahora. Entonces, vamos, cuentas por cobrar Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo cuentas por cobrar, ¿sí? En Canadá de Estados Unidos. Ahora tengo que ir a cuentas por pagar de Canadá, ¿sí? Entonces, de Estados Unidos. USA, cuentas por pagar. Canadá, ¿ok? Serían 321. Entonces, 321, 321. Es lo mismo, lo puedo eliminar. 890, 890, lo elimino. 578, 578 y lo elimino. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener lo mismo. Ok, ya terminé con la parte, sí, fíjense como aquí ya está igual. Ya terminé con la parte de Canadá, de cuentas por cobrar. Ahora voy cuentas por cobrar Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, cuentas por cobrar Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Tengo la primera, que vendría siendo la parte de México, de Canadá. Entonces, Estados Unidos, ¿sí? Canadá, cuentas por cobrar. Entonces, me voy a cuentas por pagar de Canadá, cuentas por pagar de Canadá. Y veo la parte de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir ahorita? Aquí tengo estos 134, tengo que tener 134 acá. Es lo mismo, lo puedo eliminar. Vamos con la siguiente, 567, 567. 132 contra 132, lo puedo eliminar. ¿Ok? Entonces ya eliminé la parte de Canadá, sí, de cuentas por cobrar. Fíjense cómo está ahí. Ahora vamos con Estados Unidos, cuentas por cobrar, pero ahora de México. Entonces tenemos Estados Unidos, cuentas por cobrar de México. Entonces ahora me voy a México, a cuentas por pagar, Estados Unidos. Y vendrían siendo 234, 234, los puedo eliminar. ¿Sí? En este caso, ahí me equivoqué. A ver, son, sí, 678 cuentas. A ver, entonces tenemos que son cuentas por pagar 234 de México. Ajá, entonces tenemos lo que vendría siendo Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Y tenemos cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar tenemos que son los 234. Estoy eliminando mal. 234 de Estados Unidos. Tenemos que son 356. Ajá, que estaba eliminando. Y tenemos que son 874. Ok, está eliminando mal. Ahora vamos con cuentas por pagar de lo que vendría siendo México. Y tengo que son 234, que son estos 234 que acabo de eliminar. 356, 356 y 874, 874. ¿Ok? Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte, sí, son la eliminación, pero ahora de México. México, tengo que es México, cuentas por cobrar. Tengo esas partes de cuentas por cobrar. Y sería Canadá. Canadá, tengo que son 245. Vamos a marcarlo con otro color. Son 245, sí, que lo puedo eliminar, contra lo que vendrían siendo Canadá, sí, Canadá, cuentas por pagar, sí, México, 245, 245, 279 contra 279 y 345 contra 345.
Vamos ahora con la siguiente parte. Vamos a eliminar ahora USA dentro de México. USA dentro de México, ¿ok? Tengo lo que son 234. Si tengo cuentas por cobrar, tengo que ir a cuentas por pagar ahora de USA, pero de la parte de México. Entonces, ¿qué tendría? ¿Sí? 234, ajá, contra Estados Unidos, ¿sí? Que tengo Estados Unidos, la parte de cuentas por pagar de México, que son 234, que es lo que estaba eliminando hace rato que estaba mal. 678 contra 678. 875 contra 875. ¿Ok? Y entonces, si se fijan, ya con eso, ya eliminé todas las partidas intercompañías. Tenemos que tener mucho cuidado en estar eliminando cuentas, porque igual como me pasó hace rato, se puede uno confundir. Entonces, parte de México, lo que es cuentas por cobrar, se tiene que eliminar en cuentas por pagar, sí, de Estados Unidos y de Canadá. En cuentas de USA, cuentas por cobrar, se tiene que ir eliminando la cuenta por pagar, sí, de lo que vendría siendo México, sí, y cuenta por pagar de Canadá. Canadá, cuenta por pagar, lo que vendría siendo México. Entonces es mucho estar verificando cifras. Es muy importante esa parte. Ya que eliminamos y que estamos bien, que ya todas las partidas intercompañías están eliminadas, entonces, ¿qué hago? Pues tomo ahora sí mis estados financieros de enero. Fíjense cómo ya no aparecen las partidas intercompañías. Lógicamente está descuadrado la parte del activo. Fíjense cómo suma totalmente una cantidad y la suma de pasivo y capital suman otras, porque ya le faltan las partes intercompañías. Pongo los tres estados financieros, los sumo, ¿sí? Sumo los tres estados financieros. Fíjense cómo los estoy sumando y me sale una cifra. Fíjense cómo esa cifra al estarla sumando, ahora sí, ya está cuadrada. La suma de activo es igual a la suma de pasivo más capital. Entonces no tengo ningún problema. Vamos con la parte de febrero. En la parte de febrero también pongo los 3 meses de los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, y lo que hago es sumarlos. Y fíjense cómo ya ahora sí, ya la suma de los 3 meses, de los 3 países, de la parte de febrero, ya ahora sí, la suma de activo, sí, son 8,925, cuadra perfectamente con la suma de pasivo más capital, ¿sí? Los meses individuales no van a cuadrar, ¿por qué? Porque le faltan las partidas intercompañías, ya no las tengo que tomar en cuenta porque ya las eliminé, ¿sí? Entonces ahora vamos con la parte de marzo. Marzo tomo también los 3 países, fíjense cómo los estoy tomando, pero ya sin las partidas intercompañías. Y posteriormente lo único que hago son sumarlos para que se consoliden también. Fíjense cómo la suma de activo es igual a la suma de pasivo más capital. Finalmente voy con la parte de resultados. Las partes de resultados, si se fijan, no eliminamos nada. Ahí nada más serían la parte de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Lo que hago es sumar los 3 estados financieros del enero, febrero, de Estados Unidos, México y Canadá de la parte de enero. Y posteriormente, igual por la parte de febrero, ¿sí? Tomo los 3 países y lo que hago son sumarlos, ¿sí? Fíjense, tal cual los sumo y ya no tengo que tener ningún problema. Por la parte de marzo, igual sumo las 3 países y los consolido. Tengo ahí los estados financieros. Y con eso ya terminé, ¿sí? Ya terminé los estados financieros combinados. En este caso, como fueron 3 empresas las cuales no tienen ninguna participación en ninguna acción entre ellas mismas, combino estados financieros porque son filiales, son del mismo tamaño, son de las mismas características. Ojo, si se fijan, yo tuve que juntar estados financieros con el mismo catálogo de cuentas. Es decir, tenían bancos, clientes, documentos por cobrar, documentos por pagar, etcétera, todo al mismo nivel y en la misma línea. O sea, no tengo primero clientes y después en otra tengo deudores y en otra tengo inventarios. No, la característica, como le había mencionado,
es que nosotros tenemos que tener estados financieros con los mismos catálogos de cuenta, con la misma estructura, es decir, tenemos que tener activos no circulantes, circulante, pasivo, circulante, no circulante y las mismas cuentas. Tenemos que crear un catálogo de cuentas de las mismas características, es decir, decirles a las empresas, toma, aquí está tu catálogo de cuentas. Si abres una cuenta en especial, por favor dime, ¿no? O lo vemos, ¿no? Analizamos. Tenemos que tener mucho cuidado al abrir una cuenta. ¿Por qué? Porque tendríamos que modificar todos los catálogos de cuentas de todas las empresas que vamos a considerar dentro de la consolidación y combinación de estados financieros. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la misma estructura, los mismos catálogos, los mismos fechas de cierre, es decir, tengamos la información, tomamos en este caso todo lo que sería enero y sumamos todos los estados financieros de enero. Tenemos febrero y sumamos todos los estados financieros de febrero, no sumamos enero y en otro marzo, no, todas las mismas características, si se fijaron. Eso es muy, muy importante, tener las mismas fechas, ¿ok? Bueno, entonces, esta es una de las 3 ejercicios que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Que sería lo que sería la combinación de estados financieros. Ahora es el turno de ustedes para que dentro de su actividad van a encontrar una empresa de las mismas igual, de las mismas regiones, lo que vendría siendo Estados Unidos, bueno, México, Estados Unidos y Canadá. Tengan mucho cuidado en estar eliminando las partidas intercompañías, porque como vieron también luego a veces yo me confundí. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte para que puedan eliminar las partidas intercompañías y puedan cerciorarse de que todo sea igual. De ser posible, traten de imprimir estados financieros separados, es decir, los estados financieros de México, los estados financieros de Estados Unidos, los estados financieros de Canadá, y lo que uno es cuentas por cobrar, en otro tendrá que ser cuentas por pagar. Y vean así con las 3 hojas diferentes que puedan estar eliminando las partidas para que no se vayan a confundir. Ya que estén todas las partidas eliminadas, entonces ahora sí pueden juntar sus cifras y sus estados financieros para que no tengan ningún problema, ¿ok? No se queden con ninguna duda al respecto. Es muy importante que ustedes aprendan a hacer la eliminación de las partidas intercompañías, que es lo más difícil, y que puedan ahora sí que combinar sus estados financieros. El ejercicio, al igual que la sesión, van a ustedes a hacer combinación de estados financieros. Es muy importante que puedan hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque con eso se les queda claro todo lo que nosotros vimos en la parte teórica. Es como reforzar. En la próxima sesión que puedan reforzar y que puedan ver la parte teórica, se les va a hacer mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya hicieron el caso práctico, ¿ok? Bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo que han prestado a esta sesión y muchas gracias.